Khan le dijo a Sealy, al diputado del Comité de Relaciones Exteriores del Parlamento británico, que había informado a la policía y al propio Parlamento local que su Proton Mail había sido hackeado, lo que solo podría haber sido hecho con la capacidad de un Estado detrás. Después circulan las versiones, que los coreanos del norte, que los rusos, bueno. En una referencia a Grayson, afirmó que esto lo dio lugar un artículo de un medio estadounidense prorruso, antes de que las redes de las cuentas sociales difundieran las afirmaciones contenidas en ese artículo. Khan lamentó también que la policía esté viendo esto como una serie de incidentes aislados y no esté teniendo en cuenta las implicaciones más amplias. Bueno, esto también demuestra eso que nosotros a veces venimos mencionando, como hay que ver una tendencia en general. Khan acá lo está diciendo, ustedes vean la tendencia, pero está bien porque a él le conviene y se queja de que la policía vea incidentes aislados. Khan le insistió a Sealy que si no se abordaba pronto la grave escalada y no se tomaba una acción policial urgente para investigar la conducta delictiva que se estaba produciendo, es probable que siguiera aumentando, probablemente en dirección a ataques físicos. Bueno, ya saben cómo hay algunos sectores, por ejemplo el sionismo, que suele victimizarse en estas cosas. Es una práctica muy habitual, el tema de decir a nosotros nos persiguen, a nosotros nos intentan matar, a nosotros nos hacen la vida imposible, cuando en realidad la realidad es exactamente la contraria. Ellos son quienes se lo hacen a los demás. Y comparó su sufrimiento con el fundador de los cascos blancos sirios y exagente de inteligencia británico, James Le Mesurier. James Mesurier, en principio parece que se suicidó en noviembre del 2019, hay muchas dudas, aparentemente había cosas poco claras con este muchacho, y que había tenido el arte de convertir una organización básicamente de inteligencia británica como una organización de ayuda humanitaria. Entonces, cuando hay un conflicto, lo que decían los cascos blancos parecía el de una organización de derechos humanos. En realidad era un agente de inteligencia británico que manejaba esa organización, un militar, para más datos. Pero no es el caso único, está lleno, está infestado de organizaciones de este tipo que aparentan ser una cosa, pero en realidad responden a la inteligencia de otra. No se sabe en definitiva qué hizo Sealy con lo que le planteó Khan hasta ahora, pero lo que sí se sabe parece es que hubo una cruzada de Khan, el jefe de Valent, contra el medio que hace esta denuncia, y eso también, según Klarenberg, el autor de la nota, dice que es lo que explica por qué fue acosado él por la policía británica con correos electrónicos este año, y bueno, el incidente del aeropuerto que habíamos mencionado, ¿no? Los fantasmas de esta operación Alquimia, plantea la nota también, continúa y siguen con el conflicto religioso en Chechenia, donde bueno, se intentó en realidad generar un conflicto, acuérdense, que llevó a las guerras con Rusia. Una vez más, atrás de todo este tipo de revoluciones de color e intentos de revoluciones de color, se encuentran siempre la inteligencia occidental, que son quienes buscan las diferencias, atizan estas cuestiones y demás. Lo que han hecho también es atacar a otros medios, dice, que han apoyado que han dado apoyo militar que han criticado el apoyo militar occidental, y los especialistas de guerra de información del Proyecto Alquimia describieron como planes cínicos para abrir una brecha entre la percepción y la realidad del Estado ruso como actor global. Bueno, esto seríamos nosotros, por ejemplo, si no fuera que tal vez seamos demasiado insignificantes para que la gente de Proyecto Alquimia nos haya prestado atención, pero cabríamos perfectamente en lo que ellos describen. Alquimia consideró vital entender y cambiar de rumbo para mostrarles a los rusos que la guerra fue un error de Putin. Y hablando
de la cuestión de Chechenia, uno de los medios que se esbozaron para sembrar el descontento interno fue agitar los derechos islamistas chechenos con Kadyrov, tratando de promocionar la marcha a la tierra de perdón por esto, pero es difícil de pronunciar, Pecheskaya Lavra, que es un monasterio ortodoxo en Kiev, y la herencia de San Vladimir. En este caso el objetivo era claro e innegable: fomentar el odio entre la población cristiana y musulmana de Rusia con los fines de la desestabilización. Por eso nosotros siempre venimos mencionando también la cuestión de Rusia con el mundo musulmán, los cuidados que tienen. Inclusive los propios rusos, a veces de otros orígenes, critican ese espacio que ellos mismos consideran a veces sobredimensionado a los musulmanes en Rusia, pero que tiene como objeto prevenirse ante estas operaciones de inteligencia que intentan hacer las fuerzas occidentales, y también Turquía, que suele tener incidencia en estos grupos, ¿no? Que es básicamente la idea de seguir haciendo estallar a Rusia por dentro, friccionando los grupos de distintos orígenes. Recuerden que en Rusia hay más de 190 nacionalidades, por lo cual es uno de los talones de Aquiles donde puede trabajar Occidente, y por eso está el proyecto ese que yo he mostrado en otras oportunidades, de decolonizar Rusia de los rusos. Básicamente es fracturarlo en al menos 30 comunidades diferentes, en 30 países diferentes. En Gran Bretaña, los aspectos más destacados del proyecto Alquimia incluyeron la elaboración de planes para redes de sabotaje y la recomendación de seguir operaciones clandestinas al estilo Gladio, que se llevó a cabo en Europa Occidental. Gladio, si bien era, como decíamos, de origen italiano, la operación tuvo réplicas en otros países con otros nombres, pero todos usaban la misma lógica de resistir a lo que hipotéticamente era una invasión comunista en Europa, pero que de esa manera iban desacreditando en realidad a lo que en ese momento todavía existía a la izquierda. Después de eso fue bastante más fácil implantar la visión del eurocomunismo. En definitiva, plantea finalmente esta nota que se puede pensar, al menos en principio, que para los generales prepararse para la posibilidad de una guerra futura partidista no es una actividad objetable. Las operaciones Gladio no solo eran extremadamente dudosas en términos constitucionales y legales, de hecho eran absolutamente ilegales, porque estaban fuera de control de cualquier tipo de mecanismos, en operaciones encubiertas, y se hicieron con la idea de librar una guerra sucia contra las izquierdas nacionales que en Europa podían tener espacio. Recuerden, la cuestión de Andreotti y algunos asesinatos que se hicieron, que se le atribuían a fuerzas de izquierda y que en realidad eran los agentes de la CIA detrás de la operación Gladio, que inclusive a veces llegaban a armar organizaciones también de izquierda, pero que en realidad respondían a los propios objetivos. Funcionaron haciendo ataques que podían ser calificados de terrorismo, ataques de falsa bandera, como estaba explicando, uso sistemático de conspiraciones y terrorismos que iban por extrema derecha y por apoyo a golpes militares. Todo esto es bastante malo, aunque no sorprendente. Esto es algo que deberíamos ya entenderlo, porque ya hace más de medio siglo que se está haciendo este tipo de operaciones, que son encubiertas todavía con cosas muy banales.